Recientemente hemos estudiado acerca del libro de Gálatas y esta mañana quiero que entremos una vez más a este estudio, al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, algunos lo han descrito como una teología de la libertad. Otros han hablado acerca del libro como un tratado, como el Evangelio de la libertad. Pablo está buscando en el libro de Gálatas y pretende en el libro de Gálatas llevarnos a un pensamiento más en cuanto al Evangelio. Y en relación a eso, Gálatas, Pablo tiene propósitos específicos que debe de cubrir en su tratado, en su libro, en su carta. Y esta mañana los vamos a descubrir en una forma resumida. Pero no quiero dejar de hacer algunos antecedentes. Miren, Gálatas, algunos han considerado que era un territorio, pero Gálatas no era un territorio. Gálatas era más que una ciudad. Gálatas realmente en aquel momento de la historia era compuesto de varias ciudades. Se le llamaba así al territorio. Los galos era una de las tribus, de las poblaciones que habían llegado a aquel lugar, hoy conocido como Turquía. Presentaba este mapa porque yo no sé realmente si nos hemos puesto a pensar en qué parte del mundo se lleva a cabo todo este evento de las Sagradas Escrituras. Hoy en día, conocido como Turquía, es el territorio al cual Pablo en este momento de la historia está escribiendo. Consideran los estudiosos, los investigadores, que el libro fue escrito alrededor del año 40 y 50. ¿Y por qué dicen que fue en este tiempo? Hacen un estimado, en el año 34, Pablo conoce el Evangelio y es aproximadamente en el año en el que Pablo está conociendo a Jesús, se enfrenta a Jesús y decide servirle a Jesús. Pero posteriormente de eso hay 14 años de ministerio de Pablo, de aprendizaje, de ministerio. Así que alrededor del año 40 y 50, Pablo ya había fundado no solo en las ciudades de Galacia, sino que había en otros territorios ya tenía el Evangelio impregnado. Así que en el año 40 o 50 de nuestra era, este libro es escrito. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué pretendía Pablo al escribir el libro de Gálatas? Hay veces nosotros hemos pensado siempre en el desarrollo tranquilo de la iglesia en aquellos días. Pero déjenme hacer una referencia histórica donde eso no es una realidad. La iglesia enfrentó conflictos desde el principio. Y en este momento de la historia, en el año 40 y 50, que es por eso lo estoy mencionando, la iglesia enfrentó uno de sus grandes conflictos, al grado que los estudiosos hablan del evangelio en conflicto. Y Pablo se mira inmerso en él y por eso escribe esta carta. Dos propósitos. El primero de ella era poder evidenciar la autoridad apostólica. La autoridad apostólica de los apóstoles y especialmente la de él. Porque en los argumentos que se presentan se estaban creando dudas en relación a ello. Y el segundo énfasis de la carta de Gálatas es de que había un problema grande en cuanto a qué era el Evangelio en ese momento de la historia. Y por eso los antecedentes. Pablo había predicado en Galacia y había evangelizado Galacia. Los creyentes habían creído y el Espíritu Santo se había manifestado.
Pero ahora apareció el movimiento de los judíos cristianos, el cual sostenía que para que Dios se manifestara en bendición abundante a su iglesia, todos debían ser circuncidados, que era una práctica judía de adopción al judaísmo. Quizás explico en ello. El pueblo de Israel estaba como nación descendientes de Abraham. Habían extranjeros que aceptaban a Jehová, a Dios, pero debían de realizar algunos ritos, y uno de los ritos para poder ser considerado del pueblo de Dios era que se debía de circuncidar. Y luego de ahí venían todas las demás leyes que debían ellos vivir o practicar. Los judaizantes, como se le llama a ese movimiento, pretendieron que la iglesia, los gentiles, los que no eran judíos, para ser aceptados delante de Dios, debían no solo circuncidarse. Y Pablo dice en su carta que, si se van a circuncidar, ese es el principio. De ahí en adelante tienen que guardar todo lo demás. Así que no me vengan que solo se circuncidan y ya estuvo. No, se circuncidan y se hacen todo, completamente, todas las ceremonias judías. Y ahora se enfrentó este conflicto en el evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿El evangelio de Jesús, de fe, o el evangelio de obras? Y Pablo escribe su libro no solo haciendo énfasis en relación a su autoridad apostólica, sino especialmente haciendo énfasis en lo que es el verdadero evangelio. Podemos resumir de la siguiente manera el libro de Gálatas. Pablo enseña enfáticamente que creer en Jesús es la base para todo. Jesús coloca a todos en una posición de libertad, y por eso se le ha llamado el evangelio de la libertad. ¿Sabes tú que tú eres libre? ¿De pecado? ¿Libre de qué? ¿Sabes que tú eres libre? ¿Sabes que nosotros somos libres? Yo no sé por qué a veces vivimos como esclavos. Pablo quiere enfatizar y enfatiza un concepto: libertad. Jesús habló de libertad y Pablo enfatiza el hecho de la libertad para ti y para mí. Dios nos ha hecho libre a través de Jesús. Jesús nos coloca a todos en una posición de libertad, no legalismo, no liberalismo. Tú y yo somos libres de elegir. Tú y yo tenemos la oportunidad ahora de elección. Ahora, ese punto de libertad se desarrolla de diferentes maneras, pero Pablo profundiza y habla de la crucifixión de Cristo. Y dice que la crucifixión de Cristo lleva dos caminos de libertad para ti y para mí. ¿Cuáles son esos dos caminos? Libertad de la maldición de pecado, libertad de pecado y libertad de sí mismo. Nosotros estamos inmersos en pecado, nosotros tenemos pecado, pero en Jesús nosotros podemos gozar de ambas cosas de libertad. Tú y yo podemos hoy decidir. Y en la medida que el entendimiento, como dice Pablo en Romanos, es puesto en nosotros, el conocimiento de Dios es puesto en nosotros, nosotros comenzamos a decidir. Y quiera Dios que estemos tomando en serio esa libertad que Jesús nos ha dado. Pero Pablo también es inmerso en que en Jesús la libertad nos lleva también a unirnos en Él a través de la fe, pero a unirnos
Y esto es la iglesia. Nos unimos a la iglesia a través del bautizo. Nos unimos a Cristo a través del bautizo. Nos unimos nosotros como creyentes porque todos creemos en Jesús y nos llamamos hermanos. Y Pablo dice, ahora somos una familia en Cristo Jesús. Así que el énfasis del evangelio, Pablo nos lleva a Jesús. Y dice que sobre la persona de Cristo hay allí todo lo que nosotros llegamos a necesitar. Y por eso presenta a Jesús. Y presenta a Jesús como divino y como humano. Porque en sus dos materias es para nosotros el cumplimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jesús es la sustancia del evangelio, quien se ha revelado a Pablo, y Pablo dice, ok, Jesús es todo el evangelio y Jesús se reveló a mí. Y yo quiero que podamos nosotros estar seguros de eso esta mañana, que Jesús se haya revelado en nosotros. Hay 4 temas en el libro. Estos temas son 4 temas teológicos. Y yo no sé por qué, o mejor dicho, sí sé por qué debemos usar un término así, así que suene así, teológicos. Porque son principios grandes dentro del evangelio. El primero de eso es la autoridad. Y los primeros 2 capítulos de Gálatas nos hablan acerca de la autoridad apostólica, la autoridad que Dios da. Los siguientes 2 capítulos, capítulos 3 y 4, nos habla acerca de la salvación. Y ese es un principio teológico grande que nosotros debemos entender y vivir. Así como los últimos 2 capítulos nos hablan acerca de la santidad. Pero estos, al desarrollar este tema, estos 3 temas, Pablo nos está hablando acerca de la unidad del pueblo. Y por eso vamos a encontrar, o cuando leamos Gálatas, no podemos perder de vista el que nos está llamando a ser unos. No solo uno en Cristo, sino que todos nosotros ser unos en Cristo. Voy a dejar un momento más para hablar acerca de estos 4 temas principales. Rápidamente, porque el propósito, ustedes saben, es que leamos la Biblia, ¿verdad? No solo ustedes lean la Biblia, no solo ustedes se interesen en leer la Biblia, sino que esta mañana también leamos el libro de Gálatas. Así que, rápidamente, miren, resumido, ustedes pueden leer, resumido, la autoridad apostólica, la autoridad de la iglesia, la autoridad de la dirigencia de la iglesia, la autoridad del cristiano está fundamentado única solamente en la Biblia. En la palabra de Dios. Cualquier otro fundamento, cualquier otro argumento que no sea la palabra de Dios, que no lo sostenga la palabra de Dios, carece de autoridad para ustedes y para mí. La misma Biblia dice, probad los espíritus. Yo les digo esta mañana, probad la autoridad. Algunos dicen tener palabra de Dios. Que se respalden en la palabra de Dios. Y entonces hay autoridad de Dios. La salvación en Cristo. Número 1, la cruz. Y ustedes saben que Pablo habla muy bien de la cruz, ¿verdad? Aun cuando era un símbolo no muy bueno, Pablo habla muy grande acerca del símbolo de la cruz, porque el símbolo de la cruz de Cristo, da un paso firme a nuestra salvación. La muerte de Jesús es un punto firme, es el paso firme para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos morir
Pero gracias a que Jesús murió, tú y yo tenemos la oportunidad de salvación y vida eterna. Por lo tanto, la cruz tiene un símbolo tremendo, o debe tener un símbolo tremendo, no solo en ese momento de la historia, sino hoy para nosotros. Porque allí se llevó a cabo, se dio el paso firme para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de vida y vida eterna. Ahora, justificación por la fe solo es a través de la muerte de Jesús. Jesús es el que ahora toma mi lugar y me justifica, o por medio de su muerte yo soy justificado. Pero el argumento de Pablo no solo es yo soy justificado por Jesús, por Dios, sino que yo juego un papel en este evangelio. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Tengo que creer, ejercer fe de que la muerte de Jesús es la que ahora me da la oportunidad a mí de salvación. Así que la fe es el medio por el cual tú y yo obtenemos la justificación, obtenemos nuestra salvación. Y Pablo profundiza un poco más y nos habla de que la fe es el medio. Las personas se apropian de la bendición de Dios a través de ¿qué? De la fe. Los cristianos, los creyentes se unen en Jesús a través de la fe. Un tercer paso, se recibe la justificación por la fe. Así que la fe tiene un papel importante. Se recibe el don del Espíritu Santo a través de la fe. Así que la fe tiene un punto trascendental en tu vida y en la mía. Y no es por gusto que Satanás busca por todos los medios de debilitar nuestra fe. Pero mientras él busca debilitar nuestra fe, nosotros debemos buscar fortalecer nuestra fe. ¿La fe elimina la ley? Entonces Pablo se desplaya con 2 capítulos más a hablar de santidad. Y si el cristiano correcto habla de santidad, dice Pablo, está hablando de obras. Y entonces aquí nos vemos, o nos lleva Pablo al punto del equilibrio. Nadie es salvo por obras, pero mis obras muestran que yo soy salvo. Para que digan que tú eres cristiano, tú debes vivir y practicar algunos principios para que los demás se den cuenta que tú eres un cristiano. Para que los demás se den cuenta que tú eres salvo, tú tienes que mostrar algo en ti para que los demás se den cuenta que tú eres salvo. Y eso Pablo lo llamó santidad. Y en el capítulo 5, el versículo 13, declara: no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Jesús nos ha hecho libres, Jesús nos ha justificado, Jesús nos ha perdonado, pero el que nos haya perdonado o el que nos perdone, no lo debemos usar para justificar el seguir viviendo en pecado. Y cuando yo dejo de vivir en pecado es porque estoy siendo obediente a la ley de Dios. Esa es una consecuencia. ¿Qué es pecado? ¿Cómo define la Biblia pecado? La transgresión de la ley. Si yo no peco, soy obediente entonces a la ley. Y Pablo está diciendo, ok, nadie es salvo por la ley. Ustedes lo pueden leer en Gálatas. El mismo Jesús nos dio libertad de la ley, del pecado, de la maldición de la ley, pero eso no quiere decir que ahora podemos infringir la ley. Así que Pablo se desplaya 2 capítulos a hablarnos de la santidad. La fe hace que nosotros actuemos por amor, o debemos actuar por amor. Y ese es el principio básico de la ley.
no codiciarás. ¿Oyeron ustedes? ¿Saben de ese mandamiento? Sí. ¿Qué significa ese mandamiento? No codiciarás. Quiere decir comparte. No. Sí. Porque yo codicio para mí. Y dice, no codicies. Y si yo no codicio, entonces tengo que compartir. Entonces comparto. Pero cuando yo codicio, no comparto. El principio es el amor. En todo. Si tú guardas el sábado, pero no lo haces por amor a Dios, estás fuera de la ley. Si lo haces por otras razones, estás fuera de la ley. Si tú no tienes otros dioses por amor a tu Dios, estamos obedeciendo el principio de la ley. Y Pablo nos lleva a pensar que somos libres en Cristo, para evitar con ello, con la libertad que nos ha dado, con la libertad del conocimiento que nos ha dado, nos hace libres de las tendencias a la carne, las cosas que son mal para nosotros. Los que son de Cristo han sido crucificados. Dice el versículo 24 que ha sido crucificado nuestras pasiones carnales, nuestros deseos, porque para eso nos ha hecho libres. Cuando tú y yo éramos esclavos, no podíamos tomar la decisión porque no sabíamos, pero hoy ya sabemos que eso nos hace daño y podemos tomar la decisión de tomarlo o dejarlo. Mis hermanos, y definitivamente la unidad como tema de Pablo lo podemos encontrar en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque hay un texto muy conocido que dice que ya no hay judío ni griego. Y aquí dice, no hay ya varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y voy a hacer una aclaración que me gustó mucho al leerla. ¿Saben por qué la frase varón y mujer? Porque la sociedad en aquel momento de la historia, la mujer no merecía ni la salvación. Bueno, la salvación era lo máximo que podía ser. Y pertenecer a la iglesia no era lo mejor visto. Y la declaración de Pablo es de que ahora no es feminismo, es igualdad de género. Todos somos iguales, mujeres y hombres, judíos y griegos, todos somos y llegamos a ser uno en Cristo Jesús. Ok, mis hermanos, libro de Gálatas. ¿Lo abren? ¿O leen conmigo? Yo les he dicho, traigo las presentaciones, traigo los textos por las diferentes versiones que uso para poder clarificar el texto. Pero si nosotros leemos, o leen su Biblia, o leemos nuestra Biblia, nosotros entendemos lo que Pablo, lo que Dios a través de Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo, tiene esta mañana para nosotros. Capítulo 1, versículo 4 y 5. El cual se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. Es que ese es el tema del evangelio. Yo no sé por qué nos equivocamos. Vamos a predicar el evangelio. ¿Qué vamos a predicar, hermanos? Jesús. Y Pablo dice, ok, el evangelio es Jesús y en Jesús está todo. Y él inicia su capítulo diciendo, el cual se dio a sí mismo, Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué se entregó Jesús a muerte? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos libertad. Y yo me detengo aquí. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué yo todavía no soy libre de algunos pecados?
¿Por qué no somos libres de algunos pecados? Es que Jesús nos libera de algunos y de otros no. Nos hace falta vivir el Evangelio, creer en Jesús, saber que Él tiene el poder para hacernos vencedores de pecado. Miren, y eso del siglo malo, yo creo que se aplica y es una palabra profética, ¿verdad? Este siglo sí que es malo. ¿No se han dado cuenta ustedes? Este siglo sí que es malo, pero les tengo la noticia. Jesús murió más de 2000 años atrás para darnos libertad hoy en día. ¿Entienden eso? Así dice el texto. Para darnos libertad del siglo malo. Y si hoy es siglo malo, Jesús murió para que tú y yo seamos libres hoy. Podemos ser libres hoy. Pero necesitamos creer en Jesús. Conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se olviden que nosotros todos se lo debemos a nuestro Dios. ¿Ok? Todo lo debemos a Dios. Por eso, para Él sea la honra y la gloria. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí. Miren, este texto sí que Pablo dice que Dios reveló a Jesús en él. ¿Para qué? Pregunto esta mañana, ¿Dios ha revelado a Jesús en tu vida? ¿Estamos predicando a Jesús? Pablo entendió que la salvación que le ofrecía hoy el conocer a Jesús no era solo para él, era para todos. Y como ustedes conocen, él fue a predicar a los gentiles. Un texto más, Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Ok, la carta, lo que está presentando Pablo ahora dice de que tiene un trasfondo de unos falsos hermanos que llegaron por ahí a las iglesias de Galacia y que llevaron a presentar algo diferente, un evangelio diferente, dice Pablo. Y esa es la frase que utiliza él. Ustedes pueden leerlo en Gálatas. Que se habían filtrado para espiar. ¿Qué se habían filtrado para espiar? La libertad. Nosotros hemos sido llamados por Jesús y en Jesús somos libres. Pero de repente tenemos conocimiento de evangelio que no nos hace libres, que nos hace esclavos. Y esa es una de las características que quiero llamar la atención esta mañana. Para que caiga en autoridad de Dios la palabra que nosotros escuchemos, tienes que ser una palabra que te da a ti libertad de pecado, libertad de elección. Si no es así, puede ser alguno por ahí, algún falso hermano que se ha filtrado como espía y que nos está queriendo llevar una vez más a una esclavitud. Y el único que nos hace esclavos involuntarios es Satanás. Jesús nos da libertad. Gálatas 2:16. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué confirmar esto?
Porque muchas veces nosotros todavía seguimos creyendo que por lo que hacemos Dios nos tiene que bendecir. Que porque fui a la iglesia y adoré a Dios, al regresar a mi casa, Dios me tiene que proteger y yo tengo que llegar con bien a mi casa. Y debería ser al revés. Yo vengo a la iglesia porque Dios me ha cuidado ya. ¿Sí me entienden eso? En una ocasión yo puse un ejemplo y no sé si se tomó a mal. Quiero esta mañana que no se tome a mal. Pero mis hermanos, hay veces nosotros diezmamos, damos el diezmo y esperamos que Dios nos bendiga porque hemos dado el diezmo. Y si no diezmas, Dios no te bendice. Cuando tú das el diezmo es porque Dios te ha bendecido. ¿No me entiendes eso? Porque Dios te dio trabajo, es que tú puedes diezmar. No es para que Él te dé. Tú le estás devolviendo. Tú y yo somos salvos no por las obras que hacemos. Somos salvos porque Dios nos ama grandemente. Al grado de que nos ha llamado, dice Pablo, a ser sus hijos. Todo lo que tú hagas es resultado de lo que Dios ha hecho por ti. Y por eso la honra y la gloria es solo para Dios. Wow, apenas voy por el capítulo 2, son 6 capítulos. Ya no me detengo mucho. ¿Ya? Son textos conocidos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice el texto? Ya no vivo yo. Por lo tanto, los demás, lo que tienen que ver en ti es Cristo, porque tú ya te moriste. ¿Me estás entendiendo eso? Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Cristo. Cristo no peca. Cristo hace bien. Cristo es el que debe vivir en tu vida. Y lo que ahora haces, lo haces porque Cristo es el que está viviendo en ti. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Confirmando una vez más Pablo que lo que tú haces no tiene mérito suficiente como el mérito que tiene Cristo Jesús, y es el único medio para tu salvación y para mi salvación. Gálatas capítulo 3 versículo 24 declara: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. En otras palabras, ¿para qué sirve la ley? La ley es nuestra guía. La ley es la que te identifica a ti y te dice estás mal. Y cuando te das cuenta que estás mal, es el momento oportuno de venir a Jesús, porque Él va a hacer bien en ti. Y eso es lo que hace la ley. La ley simplemente nos ayuda, nos guía, nos hace ver la necesidad que tenemos de Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 21 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están. Mis hermanos, para que la justificación, para que Dios, para que Dios pueda vernos como ver a su Hijo y no ser condenados de pecado, debemos haber sido bautizados. Así que ustedes saben la decisión que deben de tomar. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser, ¿qué? ¿A qué hemos sido llamados? A ser libres. Pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones.
La libertad que nos ha dado Jesús no es para eso. ¿Para qué sirve? Para servir, para amarnos unos con otros. ¿Saben que el pecado lleva inmerso egoísmo, odio? ¿Sabían ustedes eso? Envidia. Cuando eso es quitado de nosotros, es sustituido por lo que habla la misma palabra, por los frutos del Espíritu, ¿verdad? En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, todo lo que es pecado, que es quitado de nosotros, de lo cual Dios nos libra, ahora lo sustituye por algo. ¿Por qué lo sustituye? Por amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y entonces dice que nosotros debemos manifestar eso. Y eso no es lo que nosotros debemos dejar de hacer. Hemos sido llamados a ser libres. Nos ha liberado de nuestros deseos. Y por lo tanto, los frutos del Espíritu se deben manifestar en nuestra vida. Gálatas 5, 24 y 25 declara: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí yo me vi en un problema, porque dije, ¿qué me está diciendo? Qué regañada la que me dio. ¿Saben por qué? Porque yo me la llevo de cristiano. Yo me la llevo de que el Espíritu está conmigo. ¿Y cómo vivo? Con mis deseos carnales. ¿Verdad que? Y eso dice el texto. Tú sabes que tienes al Espíritu contigo. Hazle caso. Vive de acuerdo al Espíritu. Y ese es el llamado de Pablo, porque hemos sido llamados a vivir en libertad. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumpliremos, ¿qué dice? La ley de Cristo. Y el capítulo 6 me hubiera gustado ponerlo en lámina completo. 6:7. No se engañen. De Dios nadie se burla, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y ese es el capítulo 6 de Gálatas, cerrando Gálatas. No nos engañemos. Estamos pidiendo la bendición de Dios y estamos maldiciendo. No se puede combinar la bendición con la maldición. No nos engañemos. Estamos con Dios. Vivamos con Dios. No podemos engañarnos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y una de las versiones que leí dice que si no dejamos de hacer el bien, nosotros veremos pronto la gran bendición de Dios. Hagamos el bien, eso es lo que quiere. Y al fin y al cabo, si Jesús vive en ti, ¿qué es lo que hizo Jesús? El bien. Es un resultado, es una muestra que Jesús está en tu vida. Gálatas 6:10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Termino con este. Cada uno, Gálatas 6, 4 y 5. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Busquemos nuestra salvación.
Y si hay una parte en la Biblia difícil para algunos de interpretar, es que la salvación es individual y que tú debes buscar tu salvación. Pero yo te la explico porque se extiende. Porque la misma palabra se extiende y dice, si tú eres salvo, será salvo tu casa. Pero tú debes buscar, individualmente debemos buscar a Dios. Individualmente debemos buscar la salvación en Jesús. Y esto va a ser una bendición para todos los que nos rodean. Examinémonos a nosotros mismos. Pongámonos a cuenta individualmente con Dios. Y la bendición que Él extiende en nosotros, compartámosla. Es el llamado de Dios a través del libro de Gálatas. Que Dios nos bendiga en esta mañana.